Vamos a comenzar nuestro culto, nuestra reunión del día de hoy, querido hermano, para que tomemos nuestras ubicaciones ya y podamos estar atentos a lo que se va a realizar el día de hoy en el culto al Señor. ¿Cómo están, hermano? ¿Bien? Qué bueno. Yo igual estoy bien, hermano, gracias al Señor, súper bien. Vamos a hacer la primera lectura bíblica del día de hoy, según nuestro calendario litúrgico. Es el 22º domingo después de Pentecostés. Aquí hay una referencia también y recordar que estamos en el mes de la Reforma, un mes que ha sido muy importante en la historia de la cristiandad, y para nosotros con mayor razón, que abrazamos y creemos también en aquella enseñanza, doctrina, que es volver a la Escritura en definitivas cuentas. Hoy en día tenemos la posibilidad de poder acercarnos a la palabra del Señor, de poder hacer este culto público en libertad, entendiendo que en tiempos pasados era muy difícil, o en algunos tiempos era imposible poder leer la palabra del Señor y hacer un culto. Hoy en día, gracias al Señor, podemos estar acá reunidos. Queridos hermanos, vamos al libro de Salmos. Vamos a leer el Salmo 90. Vamos a hacer la lectura del versículo 1 al 6 y luego nos saltamos del 13 al 17. Saludamos también a los hermanos que se van a conectar por Zoom o que van a ver la reunión por Facebook. También un fuerte abrazo y esperando que sea una bendición también para ellos, hermanos, y aquellos que no pertenecen a la congregación, que también puedan ver la reunión. Que el Señor bendiga sus vidas por medio de este culto. Dice así la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de aguas. Son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Pasamos al versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para que tus siervos, de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Hacemos una oración de invocación a nuestro Dios. Oh, maravilloso Dios, grandísimo Señor, Dios todopoderoso. Nos acercamos, Señor, el día de hoy a este culto, a esta reunión, por medio de esta oración, Señor. Señor, por medio de este culto en tu nombre, Señor, el cual nosotros el día de hoy, Señor, venimos con un corazón agradecido, postrado delante de ti también, Señor, ante un Dios justo, santo,
creador del cielo, la tierra y todo lo que en ello hay. Nosotros como criaturas, Señor, el día de hoy te alabamos. Alabamos tu nombre, tu santo nombre, Señor. Padre, recibe toda alabanza, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Todo lo que hacemos el día de hoy es para ti, Padre Celestial. Es para agradecer, es para decir, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres en quien, Señor, hemos confiado. En quien, Señor, esperamos también, Señor, tus maravillosas promesas. Señor, eres un Dios todopoderoso en el cual, Señor, nosotros vemos la perfección, Señor, por medio de tu palabra. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por permitirnos ser parte de este culto público, amado Dios, por poder participar, Señor, por poder cantar en tu nombre, por poder orar en tu nombre, por poder escuchar tu palabra, Señor, por poder hacer lectura, Señor, de tu palabra, acercarnos, Señor, con tranquilidad, con confianza, Señor, porque sabemos que esa es la revelación, Señor, que tú le has dado a tu pueblo. Así que, Padre, gracias te damos, Señor. Habla nuestras vidas, Padre Celestial, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos por medio de tu palabra el día de hoy. Tú muy bien sabes la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, pero sabemos que la necesidad mayor siempre eres tú, Señor. Siempre eres tú, Padre Celestial. Así que, Padre, gracias te damos, Señor. Fortalece, Señor, también a tu iglesia, te lo pedimos, Señor, en momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez, momentos de duda incluso también, Señor. Seamos fortalecidos por ti, Padre Celestial. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, Señor, y a vivir espiritualmente, Señor. A ver las cosas espiritualmente, Señor. A poder orar también, Señor, espiritualmente. Así que, Señor, te lo pedimos en esta hora, Señor. Y no andar en la carne, Señor, no orar en la carne, no ver las cosas de la carne, deleitarnos, Señor, en el mundo, en las cosas de la carne. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a poder seguirte a ti, a poder hablar de ti, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, nos ponemos en pie, cantaremos parte del Salmo 121, del 1 al 4. Alabamos al Señor, bendito eres, oh Dios. Alabado sea Dios. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá
mis hermanos, vamos a pasar a la segunda lectura bíblica. Le invito a que abra su Biblia en Levítico, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 2 y después del 15 al 18 del mismo capítulo. Del 1 al 2 y después del 15 al 18. Levítico capítulo 19. Del 1 al 2 y después del 15 al 18. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Leemos el 15 al 18. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Oramos al Señor, hermanos, una oración de contrición y arrepentimiento. Padre celestial, Padre amado, venimos delante de ti una vez más, alabando y glorificando tu santo nombre, Señor, agradeciendo, Señor, tus bondades y misericordias derramadas en nuestras vidas. Reconocimos, Señor, una vez más por medio de esta oración, tu santidad, tu bondad, Señor, tu justicia, Señor. Reconociendo, Señor, que solo tú eres santo, solo tú eres bueno, solo tú eres recto, Señor. Y es por eso, Señor, que por medio de tu palabra y leyendo tu ley, hemos visto, Señor, nuestro pecado por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y reconocemos, Señor, nuestras incapacidades, reconocemos, Señor, nuestros pecados, Señor, que hay muchas veces en nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú ya has pagado por ellos. Sabemos, Señor, que ya hemos sido librados del poder del pecado, que hemos sido librados, Señor, de la condenación del pecado y del dominio, Señor, y que la paga del pecado ya fue pagada en tu Hijo Jesucristo. Pero venimos, Señor, renovando nuestras conciencias, Señor, y trayendo, Señor, nuestras fallas, nuestras dolencias, Señor, nuestros pecados que tal vez nuestros hermanos, nuestros amigos no lo ven, pero están escondidas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Tú, Señor, tú conoces, Señor, nuestras debilidades, tú conoces, Señor, nuestras fallas, y te pedimos, Señor, que trates con ellas, Señor, que trates, Señor, con ellas, porque no queremos pecar, no queremos fallarte, Señor. Sin duda, Señor, tú has tratado con nuestra vida, nos has hecho nacer de nuevo, Señor. Y es por eso, Señor, que amamos tu ley. Es por eso, Señor, que nos deleitamos en tu ley y queremos guardarla, Señor. Y no queremos fallarte, Señor, porque sufrimos cuando la hacemos, Señor. Por eso, Señor, venimos delante de ti una vez más pidiendo por ese proceso de santificación en nuestras vidas, Señor. Guárdanos, Señor, sin caída. Guárdanos, Señor, sin pecado, Señor, porque no queremos fallarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu palabra en todo tiempo. Perdónanos, Señor, si muchas veces escuchamos el consejo, Señor, del mundo, el consejo, Señor, del incrédulo, Señor, y no venimos a tu palabra, porque de ella, Señor, recibiremos el consejo real, Señor, el consejo, Señor, que nutre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ir a ella siempre, en buscar tu palabra, Señor, anhelar tus leyes, Señor, anhelar, Señor, tu exposición de la palabra, Señor,
porque por medio de ellas tú hablarás a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En pie, hermanos, seguiremos alabando a nuestro Señor y entonaremos el himno porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaremos.
Amén, Señor. Bendito es nuestro Dios. Tercera lectura de esta mañana, hermanos, de este culto del Señor se encuentra en el Nuevo Testamento. De Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Del verso 1 al 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al 8. Dice así, hermanos: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Amén. Amén. Bendito Dios. Dios bendiga grandemente esta tercera lectura, hermanos, de su palabra, y oraremos al Señor con una oración de carácter pastoral. Padre Santo, en esta hora muchas gracias te damos por este privilegio que nos concedes. Amado Dios, por todas tus bondades, misericordias que tienes con nuestras vidas, tu gracia desplegada en favor nuestro, tu misericordia se demuestra cada día, cada mañana, como dice tu palabra. Los días avanzan, el tiempo transcurre y vemos, Señor, de nuestro lado tu misericordia, tu bondad, tu amor para con nosotros, Señor, con nuestras vidas, con nuestros seres queridos, con la iglesia, Señor. Padre, es por eso que nos alegramos, nos contentamos y con esa convicción, con esa seguridad, nos acercamos siempre a ti. Pues siendo inmerecedores y llenos de faltas, como ya hemos orado en las primeras dos oraciones de este culto, Señor, así todo tú oyes nuestra oración, escuchas nuestro ruego y atiendes a las necesidades de tus hijos. La iglesia, Señor, como cualquier grupo humano, Señor, aunque por supuesto muy distinto, pero requiere, Señor, provista o llena de necesidades, hermanos nuestros, hermanos en la fe de nuestra congregación. Y todos más de alguna vez hemos vivido experiencias adversas o difíciles. Y por ello no nos amedrentamos,
ni tampoco nos escandalizamos, pero sí, Señor, siempre oramos porque nuestra fe debe ser fortalecida. Y encomendamos siempre la vida espiritual de tus hijos, de nuestros queridos hermanos de esta congregación, como si también su salud en sus cuerpos. Muchos de ellos viven, Señor, algún padecimiento, Señor, de enfermedad, diagnósticos, Señor, que se les han dado. Mas nuestras vidas descansan siempre en ti, Señor. Nosotros que creemos estar más sanos, ignoramos, Señor, lo que puede estar en nuestro interior, en nuestros huesos, en nuestra sangre o cualquier organismo de nuestro ser. No necesariamente vivimos atentos a aquellas cosas, pues confiamos en ti, oh Dios. Señor, confiamos que tú eres amoroso y misericordioso y te glorificarás, Señor, en cada necesidad de tus hijos. Señor, pero en esta hora queremos unirnos como iglesia, como congregación, para orar por las muchas necesidades de tus hijos. Señor, para que las atiendas, para que escuches el ruego de ellos, de sus familias. Señor, también quizás los familiares de ellos viven periodos complejos, difíciles, y muchos de ellos te conocen, otros no, otros ignoran las benditas promesas de tu palabra, ignoran tu gracia, ignoran, Señor, esta bendita buena nueva. Bueno, Dios mío, permite que tu palabra, tu evangelio recorra aquellas vidas y aquellas conciencias, de tal manera que, Señor, el principal recurso de nuestras fuerzas sea, Señor amado, el confiar en ti, oh Dios, descansar en ti, Señor, nuestra fe en ti, oh Dios. Dios mío, que tú das a la iglesia. Es por eso, Señor, que en esta mañana, con esa alegría, con esa convicción, pero también con ese temor, oramos para que tú seas muy glorificado en medio de la congregación en este tiempo, Señor, y que cada hermano, Señor, dentro de su vida vaya viendo y siendo una realidad que Cristo es formado en sus vidas, en sus corazones. Y la prueba, la dificultad ha sido también un motor, un medio para poder clamar más, poder orar más, poder confiar más en ti, oh Dios, poder entregar nuestras vidas más a ti, eterno Dios. Haz, Dios mío, descansar a tus hijos, fortalece la fe de tu iglesia, aliéntalos con tu palabra y con la bendita presencia de tu Espíritu Santo, de tal manera que sigamos avanzando, sigamos caminando, Señor, haciendo siempre tu bendita y santa voluntad hasta que vengas por nuestras vidas. En tus manos estamos, Señor, y hoy nos alegramos y levantamos nuestras voces en alabanza y en gratitud hacia ti, oh Dios, aun cuando nuestros cuerpos, Señor, estén quizás quebrantados, pero nuestra vida, nuestro espíritu, Señor, se eleva hacia ti, oh Dios, se alegra, se contenta, Señor, de tener un Dios tan amoroso, tan bondadoso, poderoso, bendito y santo, que se glorifica en nuestro ser. Muchas gracias te damos por esta bondad y misericordia. Pedimos estas gracias, bendita, en el nombre poderoso de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Seguimos honrando a nuestro Señor, puestos en pie, hermanos. Harás cumplir siempre todos tus
Amén. Damos la gloria a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Amén, hermanos. Vamos a pasar a confesar el credo. Amén, el credo de los apóstoles, sabiendo que este credo es el epítome, el resumen de lo que nosotros creemos y que confesamos, ¿cierto? Amén, apartándonos de aquellos que no están en la palabra, aquellos que no están conforme a las Escrituras. Amén, así que vamos a estar confesándolo. Amén, nos ponemos de pie. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amén. Así lo queremos. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Amén. Hermanos, benditos sean los siervos que están en la casa de Jehová. Eso dice el Salmo. Benditos son los siervos de Dios que habitan en su casa de día, de noche. Gloria al Señor. Y nosotros habitamos en su presencia diariamente, todos los días. Gloria al Señor. Mis hermanos, estábamos leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, por favor, si lo podemos abrir. Quiero hacer un alcance, si bien no es mi tema de hoy día, pero quiero hacer un alcance que me va a servir de introducción. Gloria al Señor. El versículo 5 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Sabe lo que es una lisonja? Una lisonja es como una palabra de buena onda como para caer bien. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Gloria a Dios. Mis hermanos, esa es el verdadero credencial de un ministro del Evangelio. Un ministro del Evangelio no es alguien que se sirve de los hermanos, pudiendo servirse, pudiendo sacar provecho, no saca provecho. Ustedes me entienden lo que digo, ¿cierto? Porque hay muchos que sí sacan provecho, pero ahí se ve la diferencia de los que son de Dios, los que son verdaderos ministros del Evangelio. Y este texto me sirve para hablarles justamente del tema que hoy día estamos viendo, porque desde el siglo VI o V hasta el siglo XV, en la historia
de la iglesia, vimos que esta palabra de Dios que leímos, versículo 5 del capítulo 2 de 1 de Tesalonicenses, no se cumple, sino que muy por el contrario, los hombres eran lisonjeros, eran avaros, buscaban la gloria de los hombres, eran carga de la iglesia. Y esto lo vimos y lo vemos en la historia porque hubo una distorsión y hubo una caída de lo que fue la historia de la iglesia entre el siglo V hasta el siglo XV. Y eso, hermanos, es lo que hemos estado hablando este mes ya. Este mes hemos estado hablando acerca... Este mes hemos estado hablando acerca del mes de la Reforma. Y justamente la palabra de Dios viene a reformar estas malas prácticas. Y aquí lo dice en 1 de Tesalonicenses. Dice, porque no usamos palabras lisonjeras. ¿Por qué está diciendo eso el apóstol Pablo? Porque habían hombres que las usaban. Porque habían hombres avaros, habían hombres aprovechadores ya en el siglo I. Ya habían. Y después, en la iglesia del siglo V al siglo XV, 10 siglos, para decir, 10 siglos serían 1000 años, aproximadamente la iglesia estuvo bajo este orden. Y la iglesia se acostumbró, la iglesia del Señor se acostumbró. Pero, gracias a Dios por la Reforma Protestante. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracias al Señor por este movimiento histórico y este movimiento espiritual? Gloria a Dios. Y preguntamos si tiene influencia hoy la... ¿Por qué no? Ahí sí. Ahí está. Bien, hemos visto 3 exposiciones. Hemos visto la primera, los principios relevantes de la Reforma y su influencia en la iglesia hoy. Vimos el sacerdocio universal de creyente, es lo que hemos visto este mes. La iglesia reformada, siempre reformándose, que fue el mensaje de la semana pasada. Debe hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Y dijimos ahí que no es reformar por reformarse, sino que tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y hoy día veremos la reforma debe continuar. La urgencia de volver a la palabra del Señor. Amén. Y aquí tengo el primero, el segundo mensaje. Aquí estamos y en conclusión vimos la semana pasada que debemos recordar que la iglesia reformada siempre se reforma por la palabra de Dios y debemos estar en constante autoexamen de la palabra de Dios como un espejo. También vimos a través del pasaje de Mateo capítulo 15, versículo 1 al 2 y del 7 al 20, que fuimos desafiados a examinar nuestras vidas. ¿Ya? Y hoy día vamos a ver, la reforma debe continuar. La urgencia de volver a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bien, a modo de introducción, hermanos, hoy nos encontramos aquí para reflexionar sobre un tema de gran importancia para la iglesia. La necesidad de que la reforma deba continuar. Y esto estamos partiendo de la base que no fue solamente un hito histórico, ya que nosotros vimos la semana pasada que la reforma es el móvil que nos lleva a Dios, porque el hombre
se conforma, ¿cierto? El hombre siempre se conforma a su estado, se conforma y dice, no, si estamos bien, déjenos aquí nomás. Pero la palabra de Dios en Romanos 12.1 dice, en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, ¿cierto? Sino transformaos. Y esa transformación es una reforma. Y esa reforma es volver hacia las Escrituras. Así que tenemos la necesidad de que la reforma continúe. Durante la reforma protestante del siglo XVI fue un movimiento que transformó profundamente la iglesia. La transformó y que sentó las bases para entender la fe de acuerdo con la palabra de Dios. A través de un enfoque en la Escritura, hermanos, los reformadores magisteriales, Lutero, Calvino, Zwinglio y muchos más, buscaron corregir los errores doctrinales y prácticos que se habían infiltrado en la iglesia. Durante la época de la Reforma hubo varias enseñanzas y prácticas en la iglesia que los reformadores consideraron erróneas y que buscaban corregir. A continuación mencionaré algunos ejemplos de los errores doctrinales que había en la iglesia. Número 1, dígalo, venta de indulgencias. Una de las críticas principales de Martín Lutero y otros reformadores fue el abuso de las indulgencias. La Iglesia Católica Romana enseñaba que las indulgencias eran una forma de perdón de los pecados y se vendían a cambio de dinero. Esto llevó a una mentalidad de comprar la salvación. Y eso es el error, lo cual era contrario a la enseñanza bíblica de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. Amén. La segunda doctrina fue el papado y la autoridad papal. Los reformadores cuestionaron la supremacía y la infalibilidad del papado. Yo pregunto, ¿de dónde viene? ¿Es bíblico el papado? No es bíblico. Son prácticas paganas. Reconocieron que solo la palabra de Dios es infalible y tiene autoridad suprema sobre la iglesia. Rechazaron la idea de que el Papa y la jerarquía eclesiástica tenían la última palabra en asuntos de fe y práctica y enfatizaron el sacerdocio de todos los creyentes y la accesibilidad directa a Dios a través de Cristo. Gloria a Dios. Tercera doctrina que corrigieron los reformadores, las tradiciones humanas. La iglesia medieval estaba llena de tradiciones y prácticas que no tenían una base sólida en las Escrituras. Los reformadores buscaron volver a la enseñanza y a la práctica bíblica, gloria a Dios, cuestionando y rechazando aquellas tradiciones que no estaban en consonancia con la palabra de Dios. Esto incluía prácticas como la veneración de reliquias, la oración a los santos y la adoración a las imágenes. Eso es tradiciones humanas. Cuarto, la doctrina de la justificación por los méritos. A menudo asociada con la teología católica romana tradicional, pero también esta doctrina también se ve en la iglesia pentecostal. Sostiene que la justificación ante Dios se logra mediante una combinación de gracia divina y de obras humanas. La iglesia de enfrente, la iglesia adventista, justamente en su teología es así. Ellos mezclan la combinación de la gracia divina con las obras humanas. Según esta doctrina, la gracia de Dios es necesaria para la salvación, estamos de acuerdo, pero aquí no, donde también se requiere la cooperación y participación activa
del individuo a través de buenas obras. Pregunto yo, hermanos, ¿ustedes esto, aparte de que la Iglesia Católica Romana cree en esto, ustedes lo han visto dentro del evangelicalismo? ¿Dentro de la Iglesia evangélica? Sí. Sí, hermanos. Ahora, en contraste, durante la Reforma Protestante, los reformadores argumentaron que la justificación ante Dios se basa únicamente en la fe en Jesucristo y sus méritos. Gloria a Dios. Y no en las obras humanas. Martín Lutero, en particular, enfatizó la doctrina de la justificación por la fe sola, llamada sola fide, como uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana. La quinta doctrina que corrigieron los reformadores, dentro de muchas, fue la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras. ¿Qué es lo que decía la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Universal hasta el siglo XV? Decía que ellos tenían la supremacía sobre las Escrituras. Durante la época de la Reforma, la cuestión de la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras fue objeto de debate y conflicto. La Iglesia Católica Romana sostenía la autoridad suprema de la tradición y el magisterio. Eso es importante entender, que hasta el día de hoy la Iglesia Católica Romana, ellos basan su autoridad en las Escrituras, pero más la tradición y el magisterio, vale decir, los maestros bíblicos, la enseñanza autorizada de la Iglesia, junto con las Escrituras. Según esta perspectiva, la Iglesia tenía la autoridad para interpretar y definir el significado de las Escrituras. Y esto, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Romana lo conserva. Pero a diferencia, nosotros los protestantes, nosotros sabemos que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no tiene un colegio, no tiene colegiados que la interpreten ella solamente, sino que la Biblia se interpreta a sí misma, y la Biblia es de interpretación privada, pero a la vez también es de interpretación pública. Gloria al Señor. En contraste, los reformadores argumentaron por la supremacía de las Escrituras como la única autoridad final en asuntos de fe y de práctica, hermanos. Martín Lutero, por ejemplo, defendió el principio llamado sola escritura, solo las Escrituras, como uno de los pilares de la Reforma. Según este principio, la Biblia es la máxima autoridad normativa y debe ser el estándar por el cual se evalúan todas las doctrinas y las prácticas. Gloria al Señor. Estos son solo algunos ejemplos, hermanos, de las enseñanzas erróneas que los reformadores buscaron corregir. Amén. Hay muchas más, pero estas son las principales. Su objetivo principal, hermano, era volver las enseñanzas claras y fundamentales de las Escrituras y restaurar una comprensión y práctica bíblica de la fe cristiana. Gloria al Señor. Amén. En nuestra exposición de hoy, hermanos, basada en un texto bíblico que es Romanos capítulo 1, por favor lo buscamos, capítulo 1, versos 16 al 17, exploraremos 3 puntos claves que nos ayudarán a comprender por qué la reforma debe continuar. La reforma debe continuar, hermanos. Aleluya. La reforma debe continuar. Y vamos a leer esta palabra de Dios. La vamos a leer en voz alta, por favor. Todos juntos. Romanos 1, 16 al 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Señor, entendemos que el movimiento de reforma fue un movimiento histórico y fue un movimiento falible. Pero Señor, entendemos que la reforma la haces tú, porque dice tu palabra, volveos a mi reprensión y os haré saber mis palabras. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante de espada de doble filo. Señor, que penetra nuestro corazón, las tuétanos del corazón, nuestra alma, todo nuestro ser y nos escudriña profundamente. Gracias, Señor, porque en este día estamos viendo que en la reforma debe continuar y darnos la conciencia para abrazar este movimiento de reforma que no es histórico, sino que es un movimiento que necesitamos, Señor. Muchos hablan de avivamientos, pero el avivamiento no es otra cosa que una reforma, que un volver a las Escrituras, que es un volver a tu palabra. Aleluya. Gracias porque volver a tu palabra es el avivamiento. Es lo que necesita tu iglesia. Y esto de la reforma es volver a las Escrituras. Y volver a las Escrituras debe continuar. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído de Romanos, en que estará basado hoy nuestro mensaje. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos. Escogí este texto de las Escrituras porque este texto desempeñó un papel importante en la Reforma Protestante, hermanos. Nosotros sabemos que la Reforma Protestante sucedió en el siglo XVI, que hasta allí todos los hombres que tenían un llamado de Dios solamente se podía llevar a cabo siendo un monje. Era la única forma. Y este fue el caso de Martín Lutero. Y este texto de Romanos 1, verso 16 al 17, fue un texto clave, especialmente para Lutero. ¿Por qué? Porque estos versículos encapsulan la enseñanza central de la justificación por la fe, que es uno de los principales puntos de desacuerdo con la teología romana de la época. Martín Lutero en particular se vio profundamente impactado por estos versículos. Antes de su conversión, hermanos, Lutero luchaba constantemente por encontrar la paz y la seguridad en su relación con Dios. Sin embargo, al estudiar el libro de Romanos, especialmente cuando llegó a estos versículos 16 y 17, llegó a entender la justicia de Dios, que no es una justicia que exige que los seres humanos cumplan con la ley de manera perfecta, porque eso es lo que se enseñaba. Lo que se enseñaba es justamente que los hombres tenían que cumplir la justicia de Dios de manera perfecta. Si no, Lutero se encontró más bien con una justicia que se otorga a través de la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros somos justos no porque obramos, somos justos porque creemos en Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Lutero llegó a la conclusión de que la justificación ante Dios no se basaba en las obras humanas, sino en la fe en Cristo y su obra redentora en esa cruz.
Esto llevó al principio de la sola fe, que sostenía la fe en Cristo suficiente para la justificación y la salvación sin ningún mérito humano. Romanos 1, 16, 17 también enfatiza que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, hermanos. Esto para Lutero significaba que la autoridad final en asuntos de fe y práctica no residía en la iglesia ni en las tradiciones eclesiásticas religiosas humanas, sino que la autoridad final radica en la palabra de Dios, tal como se encuentra en las Escrituras. Esto respaldó la doctrina de la fe, la doctrina de la sola Escritura, la Escritura solamente, que afirmaba que la Biblia era la autoridad suprema y debía ser el fundamento de fe y de práctica cristiana. Gloria al Señor. Amén. Mis hermanos, ahora veremos 3 puntos basados en Romanos 1, 16 y 17 del por qué la reforma debe continuar. El primer punto es: la reforma es necesaria para preservar la verdad bíblica. La reforma es necesaria para preservar la fe bíblica. El primer punto que debemos considerar es que la reforma es necesaria para preservar la fe bíblica. La reforma enfatizó la autoridad de las Escrituras, enfatizó la suprema autoridad de las Escrituras y la salvación por la gracia a través de la fe en Jesucristo. En un mundo donde las enseñanzas erróneas y las tradiciones humanas pueden desviar a la iglesia, hermanos, es vital que sigamos defendiendo y proclamando la verdad de la palabra de Dios. La reforma, hermanos, nos recuerda, por eso es importante que nos recuerde que nuestra fe está arraigada en lo que Dios ha revelado en las Escrituras y no en las opiniones cambiantes de los hombres. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Este versículo es una declaración, hermano, poderosa del apóstol Pablo acerca del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver 3 puntos claves de este texto. Primero, no avergonzarse del Evangelio. Pablo comienza afirmando que no se avergüenza del Evangelio, que él no se avergüenza del Evangelio. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque existe la tendencia de avergonzarse del Evangelio. Pero ¿quiénes se avergüenzan del Evangelio, hermanos? Los que no están convencidos con la palabra de Dios. Los que no han sido regenerados. Porque muéstrame a alguien regenerado y no se va a avergonzar de decir que es cristiano. Porque él conoce y sabe la palabra de Dios que dice: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si el día de mañana el presidente de la República echara a la cárcel a todos nosotros por predicar el Evangelio, por hablar la palabra de Dios, vamos a ver si te avergüenza del Evangelio. Aquí es fácil decir, no me avergüenzo del Evangelio. Pero Pablo estaba en la cárcel. Escribió desde la cárcel esto. Y puso, no me avergüenzo del Evangelio. Esto implica, hermanos, que hay una presión, primero espiritual, segundo social, tercero cultural. Ahora, hay una presión que nos lleva justamente a avergonzarnos.
a despreciar el mensaje del Evangelio. Pero Pablo se muestra firme en su convicción y valentía al proclamar y al defender el Evangelio. Dicho sea de paso, el Evangelio no requiere defensa nuestra. El Evangelio se defiende solo. Es más, el Evangelio nos defiende a nosotros. Número 2, el Evangelio como poder para salvación. Pablo describe el Evangelio como poder de Dios para la salvación. Esta salvación se refiere a la redención y liberación del pecado y la reconciliación con Dios. Mis hermanos, esto es central, no es la prosperidad. No es la prosperidad del hombre, no está el Evangelio centrado en la sanidad del hombre, en su bienestar. El Evangelio está centrado en la redención y liberación del pecado y de la reconciliación con Dios. Nunca debemos olvidar aquello. El Evangelio no es simplemente un conjunto de enseñanzas o de principios morales, sino que es una fuerza activa que trae transformación y restauración a la vida de aquellos que creen en Él. Gloria al Señor. Algo importante que dice este versículo, dice, porque es poder de Dios y si es salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La salvación se ofrece, es disponible para todo el mundo. Y esto hay que tener cuidado, porque no es universal la salvación, pero el Evangelio sí es universal. El Evangelio se debe predicar a todo el mundo. Yo ayer estaba en la plaza predicando, algunos me vieron ahí, que tenía las ganas de predicar y prediqué. Y decía yo algo importante, que nosotros a todos le tenemos que predicar el Evangelio, no importando su condición, pero la elección la hizo Dios ya desde antes de la fundación del mundo. Un porcentaje muy pequeño va a creer, pero yo no me tengo que guiar por eso, yo me tengo que guiar para que todos escuchen el Evangelio, porque no sabemos que si alguno es un escogido de Dios. Entonces, está disponible para todos la salvación, sin distinción, nacionalidad, raza, trasfondo cultural. Hermanos, los calvinistas tenemos un serio problema con la evangelización. Y yo en ese punto soy anticalvinista, en ese punto. En el punto de la soberanía de Dios. Porque muchos dicen, y es una verdad, es verdad, que el Señor a los que eligió, los llamó y tarde o temprano los va a salvar. Pero nuestra postura no es pasiva, nuestra postura es activa y nuestra postura justamente es predicar el Evangelio a la mayor porcentaje de personas que nos sea posible. Y en eso yo difiero un poquito. Amén. Así es. Mi hermano Mario dijo algo acertadísimo, que es a toda criatura humana, allá porque podemos pensar que a toda criatura, al perrito, pero bueno, a toda criatura humana. Tanto los judíos como los griegos, los gentiles, pueden recibir la salvación mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. Por eso que dice que no hay judío ni gentil. Gloria a Dios. Este versículo tiene varias implicaciones prácticas para los creyentes. Primero, valorar y proclamar el Evangelio. Tenemos que valorar y proclamar el Evangelio, hermanos. Y eso está en no avergonzarse del Evangelio. El no avergonzarse del Evangelio tiene que
tiene que resultar en valorar y proclamar el Evangelio. Lo que hacemos los días domingos, hermano, es proclamamos el Evangelio. Y gracias a Dios parece que está saliendo sol. Así que vamos a ir esta tarde a proclamar la palabra de Dios. Algunos no querían. Segundo, el poder transformador del Señor. El Evangelio es poder de Dios. Dice que el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Es el poder de Dios, pero no es el poder de Dios que hace milagros, sino es el poder transformador de cambio de vida espiritual. Ahora, ¿Dios puede mejorar la economía de alguien? Seguramente. Pero lo que sí el Señor está comprometido es con la transformación de tu alma. Y eso te lo doy por seguro. Y superar las barreras y prejuicios. El Evangelio no hace distinciones entre las personas basadas en su origen étnico o cultural. Por eso Israel es tan nación como nosotros Chile. Israel no es una nación especial, hermanos. No es una nación especial por el hecho de haber nacido allí. Mi hermano fue en julio a ese lugar. Y sin duda que hay una presencia espiritual impactante, pero él me decía, pastor, es impresionante la cantidad de comercio que hay. ¿Te acuerdas que me decía? La cantidad que parece no sé, parece lo que es. Justamente, porque la santidad la da el Señor. No importa que tú seas chino, no importa que seas musulmán, no importa que seas mapuche, el Señor Jesús santifica el corazón. Gloria al Señor. En resumen, nos desafía a valorar y proclamar el Evangelio. Gloria a Dios. Segundo, la reforma es un llamado a la renovación constante. La renovación, justamente esa palabra, renovación, cuando la renovación se para, ya no es renovación. La renovación debe ser constante. El segundo punto a considerar es que la reforma es un llamado a la renovación constante. La reforma no fue simplemente un evento histórico del pasado, sino que fue un impulso continuo hacia la fidelidad de Dios y su palabra. La iglesia siempre debe estar dispuesta a examinar, esto es importante, la iglesia siempre tiene que estar dispuesta a examinar y a corregir sus prácticas y creencias a la luz de la verdad bíblica. Por eso existen los concilios, por eso existen los sínodos, los presbiterios que analizan si estamos llevando bien nuestras prácticas conforme a la palabra de Dios. La reforma nos enseña que debemos estar dispuestos a desafiar las estructuras y tradiciones que se desvíen de la enseñanza clara de las Escrituras y de buscar constantemente la renovación y el avivamiento en nuestra vida personal y comunitaria. Gloria a Dios. Romanos 1:17 es el versículo que inmediatamente sigue a Romanos 1:16 y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo es clave, es quizás el versículo más clave del libro de Romanos y resume un tema central de la carta de Pablo, la justificación por la fe. Veamos algunos puntos importantes que nos arroja este versículo. Primero, la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Se revela. Pablo declara
que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Esto se refiere a la manera en que Dios proporciona la justicia que los seres humanos necesitan para ser aceptados por Él. Uno no es aceptado por Dios por sus méritos personales. Uno es aceptado por la justicia que Jesucristo nos legó a nosotros en la cruz del Calvario. Eso quiere decir que Jesucristo cargó nuestro pecado, se hizo pecado por nosotros y en eso se pagó la deuda de toda la humanidad. Ahora, nosotros no podemos decir, Jesucristo pagó la deuda y yo soy libre y yo entro al Señor. No, yo tengo que tomar a Jesucristo como mi Señor, por decirlo así, perderme en Él y presentarme como un Cristo pequeño. Justamente esa palabra Cristo pequeño, ¿a qué se refiere? A cristiano. Cristiano quiere decir Cristo pequeño. O sea que no es que Jesucristo cumplió, pagó y yo vivo mi vida. No, yo tengo que vivir su vida. La vida que Él me compró, la tengo que vivir. Si yo vivo mi vida no viviendo la vida de Jesús, no soy un creyente. Y eso es el problema de la gran mayoría de los cristianos de hoy día. Amén. Por eso tenemos que tener el desafío diario de la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Segundo, por fe y para fe. Pablo enfatiza que esta justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia divina se recibe mediante la fe en Jesucristo y se experimenta continuamente en la vida del creyente a medida que persevera en la fe. Esto es importante. Dice por fe y para fe. Por fe quiere decir que uno cree en Jesucristo y ya es salvo. Amén. Pero para fe se refiere al camino de santificación. ¿Entiendes? Se refiere al camino diario, para fe, que tengo que perseverar en la fe. No me sirve hoy día perseverar en la fe y mañana no. Esto es diario. Amén. Ahora si me caigo, viene el Espíritu Santo que me levanta. Si me caigo, viene el pastor o los hermanos que me levantan. Gloria al Señor. ¿Cuántos han sido levantados por el Señor a través de un hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de la justicia de Dios. La fe es el medio por el cual nos apropiamos de esa justicia. Por eso Romanos dice que nosotros somos justicia en Cristo. Nosotros somos la justicia de Dios. Gloria al Señor. Tercero, hay una cita del Antiguo Testamento. Pablo respalda su declaración citando una frase del libro de Habacuc 2:4 que dice, mas el justo por la fe vivirá. Esta cita subraya la importancia de la fe entre la relación entre Dios y el creyente. Pablo utiliza esta cita para establecer su argumento de que la justificación y la vida verdadera se encuentran en la fe y no en la observancia de la ley. La cita del Antiguo Testamento enfatiza que el justo, vale decir el creyente, vive por fe. Vive por fe. El creyente no vive por las obras, vive por fe. No solo se trata de recibir la justicia de Dios por fe, sino de vivir en una relación continua y confiada con Él. Esto es importante, hermanos. No es que yo haya recibido por fe a Jesucristo y después viva mi vida como quiera. No es así.
sino que justamente se trata de vivir una relación continua y confiada en Él. La fe es el fundamento de la vida cristiana y a medida que confiamos en Dios y en su palabra, experimentamos su vida transformadora en nosotros. En este versículo de Romanos 1:17 tiene implicaciones prácticas significativas para los creyentes. Primero, la confianza en la justicia de Dios. Gloria a Dios. Debemos confiar en la justicia de Dios. Nos dice que la justicia de Dios se revela. ¿Se revela para qué? Para que confiemos en la justicia de Dios. ¿Y eso qué quiere decir prácticamente? Prácticamente lo que quiere decir es que Dios no se olvida de que Él te hizo justo. Por ejemplo, hoy día el Señor dice que soy justo y mañana dice que no eres justo. No funciona así. Dice que soy justo para siempre, por haber creído en Jesucristo. Y esa realidad es la que me tengo que predicar todos los días. Todos los días tú tienes que predicarte y decirte, yo soy justo delante de Dios. Gloria al Señor. Segundo, nos dice que por fe y para fe. Debemos vivir por fe. Vivir por fe. La vida cristiana debe ser caracterizada por una fe activa y confiada en Dios. Yo recuerdo que los primeros años de nuestra juventud cristiana, nosotros hablábamos de vivir por fe y pensábamos que vivir por fe era que el Señor alimentara tus bolsillos, tu estómago, te vistiera y todo lo demás. Algo de eso hay, algo de eso hay. Yo lo viví, hermanos. ¿Tú lo viviste también? Sí. Nosotros nos fuimos, hermano, a un campamento. No nos fuimos a un campamento, nos fuimos a un retiro, a un viaje misionero en el año 95. Yo sé que ustedes fueron a viajes misioneros anteriores, pero en el 95 nosotros nos fuimos 3 meses. Nos fuimos 40 hermanos. Nadie se iba con un peso. Esa era la prueba. Sino que todos íbamos a lo que llamábamos el machete santo. El machete santo, que era, anunciábamos el Evangelio a alguien, le anunciábamos el Evangelio a alguien, a Jesucristo, y el Señor abría el corazón. Hermano, nosotros veíamos eso, que el Señor abría el corazón. Y llegábamos con ofrendas, y que todas las juntábamos para pagar las casas, para pagar, porque muchas veces nos arrendamos incluso los buses para ir. Recorrimos, hermanos, así, desde La Serena hasta Coyhaique. Gloria a Dios. Ahora, ese vivir por fe es entre comillas, porque el vivir por fe no significa que, Señor, me levanté, ahora quiero un desayuno mediterráneo. Ya, pues, ¿dónde está? Señor, te dije que quiero huevo frito. No funciona así, hermanos. Ese vivir por fe significa que debemos confiar en su palabra, conocerla, conocer sus mandamientos y buscar la dirección en todas las áreas de la vida. Vale decir que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar la dirección de Dios. Eso significa vivir por fe. Nosotros teníamos una mala concepción, pero que Dios igual lo respaldó en nuestra juventud. Y algunos quisieron seguir viviendo por fe, pero se dieron cuenta que tenían que trabajar. Después, la cita del Antiguo Testamento nos dice que debemos evitar el legalismo. Esto, hermanos, es importante, ya que debemos evitar que esta es una trampa, que muchos no la ven como trampa, pero es una trampa que busca obtener la justificación mediante el cumplimiento de normas. Hay muchos que dicen, hay muchos que tienen la idea de porque cumplen con lo prescrito por la iglesia, tienen
pase libre con Dios. Pero no funciona así. El cumplir lo que dice la iglesia es solamente un formalismo necesario, pero lo que nos hace libre del legalismo es cumplir el evangelio por fe. Quien busca obtener la justificación mediante el cumplimiento de la ley o de las obras humanas. En cambio, debemos recordar que la justicia de Dios se recibe solo por fe en Jesucristo. Gloria al Señor. Tercero, hermanos, la reforma es un llamado a la misión y al testimonio. Gloria a Dios. Aquí en el versículo 16, que ya lo vimos, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es interesante, hermanos, que Pablo afirma que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vale decir que el movimiento protestante, la reforma protestante fue un movimiento histórico del siglo XVI que buscaba reformar la iglesia cristiana y volver a las enseñanzas bíblicas fundamentales. En ese contexto, Romanos 1:16 tuvo un papel significativo en la comprensión de la misión y el testimonio. La reforma, hermanos, nos desafía a hacer luz en medio de la oscuridad y a llevar el mensaje transformador de Cristo a cada rincón de la tierra. La reforma es un llamado a la misión y al testimonio basado en la enseñanza de Romanos 1:16. Nos dice proclamación del Evangelio sin temor. Los reformadores se comprometieron a proclamar el Evangelio de Jesucristo sin temor ni vergüenza. Qué interesante, hermanos, es que a mí cada vez que yo me dispongo a predicar el Evangelio en la calle, me da miedo, me da temor. Y muchas veces digo, voy a ir después. ¿Te pasa, tío, no? O sea, a mí me pasa siempre. Y al final digo, ya, Señor, es como cerrar los ojos y meterse en la ducha de agua helada, ¿no? Cuando en la piscina tienes que meterte por esa regadera de agua heladita que uno se pasa por al lado. Yo no puedo pasar por al lado. Y hago, ¡ay, Señor! Paso así, ya me mojo entero. Es así, hermanos. Tenemos que vencer el temor para proclamar, a pesar de las consecuencias personales, a través de su predicación y escritos, ellos buscaron compartir el mensaje del Evangelio con aquellos que habían sido engañados o desviados por las enseñanzas y prácticas erróneas. Segundo, lo que nos habla de la misión y el testimonio es el énfasis en la gracia y en la fe. La reforma enfatizó la importancia de la gracia y de la fe en la salvación y la justificación por fe. Gloria a Dios. Ellos enseñaron que la salvación no se puede ganar a través de las obras o rituales humanos, sino que es un regalo gratuito de Dios que se recibe solo por la fe en Cristo. Gloria a Dios. Y tercero, que el Evangelio es un acceso para todos, acceso al Evangelio para todos. Los reformadores afirmaron que el Evangelio es para todos, sin importar su trasfondo social, étnico, cultural. Rechazaron la idea de una iglesia exclusiva y trabajaron para asegurar el mensaje del Evangelio y llegar a todas las personas. Incluso ellos tradujeron la Biblia a los idiomas vernáculos, es decir, a los idiomas de cada pueblo, para que así pudieran leerla y entenderla por sí mismos. Gloria a Dios. Hermanos, la aplicación general. Número 1, nos debemos comprometer a estudiar y conocer la palabra de Dios para que podamos discernir la verdad y resistir las falsas enseñanzas. ¿Para qué estudiamos? Estudiamos para saber la verdad, pero para discernir
Tenemos que discernir. Hermanos, en esta semana y este año ha llegado a Chile un movimiento que es más o menos antiguo, tendrá unos 10 años, 20 años, un movimiento colombiano que se llama El Avivamiento, que ahora llegó a la Iglesia Cristo Tu Única Esperanza, que está en Cerrillo, que compraron un manso lugar. Y creo que se llaman los apóstoles Ricardo y Patricia, algo así. Son Rodríguez, es los apóstoles Rodríguez, o los pastores Rodríguez, no sé cómo se llama. Pero este movimiento es un movimiento que se enfatiza que aparentemente es cristiano. Aparentemente, wow, mueve masa. Hermano, hay miles, habían como 10.000 personas en ese lugar. Wow, impresionante. Pero si uno escucha el mensaje, y yo lo escuché, no es cristocéntrico. Y eso lo tenemos que discernir. No sea que nosotros también nos vayamos por la multitud. Y hay mucha gente que viene acá y dice, hay pocos, mejor me voy donde hay más. Porque no disciernen el mensaje, no entienden el mensaje. Y eso pasa porque ellos no estudian ni conocen la palabra de Dios. Segundo, debemos estar dispuestos a someternos a la corrección y a la renovación del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto lo dije la semana pasada. Vino nuevo, en odre nuevo debe estar. ¿Por qué? Porque el odre es un saco de cuero que se estira, que se expande a medida que se expande el vino nuevo, porque el vino fermenta. Pero si el vino fermenta y el cuero está duro, ¿qué va a pasar con el cuero? Se va a rasgar y se va a perder el vino. Entonces nosotros tenemos que ser flexibles a esta corrección. El Espíritu Santo, mira, yo llevo 33 años en el Evangelio y gracias a Dios he sido lo suficientemente flexible para absorber verdades y también para sacar verdades. Mi esposa es testigo de eso. Mi esposa es testigo de que yo abracé algunas verdades, unos principios del Evangelio y también después los deseché porque me di cuenta que no eran del todo bíblicos. Bendito sea Dios. Debemos tener esa flexibilidad. Y tercero, aleluya, debemos ser apasionados en nuestro compromiso con la misión de Dios. La missio Dei, la misión de Dios, compartiendo el Evangelio con amor y gracia a aquellos que nos rodean. Gloria a Dios. Hermanos, si te sientes depresivo, si te sientes oprimido, habla del Señor. Habla del Señor y vas a ver cómo te va a entrar una fuerza nueva. Fue lo que me pasó ayer. Yo después de predicar me quedé como extasiado. Porque uno se queda así, ¿cierto? Gloria a Dios. Amén. Conclusión, hermano. Esta es la mejor parte. En conclusión, la reforma debe continuar. La reforma debe continuar. ¿Por qué? Porque es fundamental para preservar la verdad bíblica. Es un llamado a la renovación constante y nos impulsa al testimonio. Gloria al Señor. A través de la reforma recordamos la importancia de regresar a las Escrituras como nuestra base de fe y práctica, buscando constantemente la renovación en nuestra relación con Dios y comprometiéndonos con la misión de llevar el Evangelio a todos. Bendito sea el Señor. Pongámonos de pie. Hermanos, que todos nosotros seamos fieles seguidores de Cristo, comprometidos con la verdad, con la renovación y la misión, para que la reforma continúe. La reforma no debe ser simplemente un mes, como los hemos hecho nosotros este año,
en que hemos hablado de aspectos de la reforma, sino que debe ser constante, constante. La reforma debe continuar en nuestras vidas y en la iglesia, glorificando a Dios y llevando su luz al mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús y a través del Espíritu Santo, te damos muchas gracias por este mes de la Reforma, que es mucho más que historia, que un movimiento histórico, sino que fue un movimiento espiritual que no ha muerto, sino que sigue vigente en nuestras vidas hoy. Y que gracias a ese movimiento estamos volviendo las Escrituras cada día. Padre amado, que podamos entender que la renovación, que el avivamiento se debe a la reforma de tu palabra. Gracias, Señor. Dice tu palabra, volveos a mi reprensión y os haré saber mis palabras. Que esa tu palabra cale profundamente en nuestro corazón y seamos fieles, fieles en recibirla. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, la reforma debe continuar. La reforma debe continuar en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Cada día tu nombre bendeciré y moraré en tu gloria y esplendor. En tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más
más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Grande es nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Bendito nuestro Dios. Hermanos, vamos a realizar todo lo que es ofrenda. Y por supuesto, como ha sido la ordenanza de la iglesia, sea presencial o de manera digital o online, ¿no? Es el momento, ¿no?, para ofrendar del Señor. Así que oramos para rogar por este culto también que ofrecemos, estas dádivas que entregamos a Dios Padre. Muchas gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra, Señor, por ella, porque nos das aliento, nos motivas. Y nosotros también queremos dar, Dios mío, de lo que tú nos has dado, porque todo proviene de ti, Señor, y has bendecido nuestras vidas, nuestras finanzas, Señor, y siempre necesitamos ordenarnos, siempre necesitamos distribución sabia de ellas, Señor, en un mundo que cambia vertiginosamente, sobre todo en lo económico. Y en ese mundo se maneja y se mueve tu iglesia, donde también operan gastos, donde también operan necesidades materiales. Por eso también que traemos esto, Dios mío, con alegría, porque sabemos, Señor, que es para el avance y mantenimiento de tu obra, Señor. Por eso, Dios mío, que rogamos sean bendecidos todos aquellos que puedan ofrendar, que abras tú también muchas puertas, que crisis humanitarias, crisis sociales no toquen a tu iglesia. Aun cuando estamos en este mundo y sabemos que suele ocurrir, Señor, pero tu iglesia siempre tenga para bendecir, para dar, Dios mío, para entregar, Señor, y danos ese espíritu de ser dadivosos para con tu obra y de ser, Dios mío, dadivosos también con nuestro prójimo. Bendice este servicio de ofrendas, Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, hermanos. Puede ofrendar antes de leer los avisos. Bueno, se inicia una semana ya final de este mes de octubre y continuamos el día lunes con la reunión y culto desierto de oración. Hemos apartado ese día para ocuparnos de la oración de mejor manera posible. Este culto desierto se transmite en forma online a las 20 horas de cada día lunes y hay un tiempo que le damos para la oración personal, la oración colectiva, y por lo que nuestro Dios también dispone que oremos. Así que Dios permita también que este culto de oración se siga perseverando, siga madurando, siga creciendo en gracia, en poder de Dios, y presentando todas nuestras inquietudes cada día lunes también. Todos los días, por supuesto, pero cada día lunes lo hacemos de manera oficial, por así decirlo. El desarrollo de la iglesia
presentamos el desarrollo suyo y mío en Cristo Jesús, para que Cristo vaya tomando el control, glorificándose, gobernando nuestra congregación, reformando lo que haya que reformar, impregnándolos de su palabra, etcétera, etcétera. Hay un mundo de peticiones, de gratitud también al Señor que suelen manifestarse en una reunión de oración. Así que este día lunes es así. Y tenemos la novedad de que el día miércoles es un día festivo y la reunión de estudio bíblico y discipulado que se acostumbra a hacer se va a suspender porque este día martes, el miércoles no habrá culto, no habrá reunión, pero sí el día martes. El día martes a las 20:30 horas tenemos una reunión especial con motivo no de lo que es ya el cierre, ¿cierto?, de este mes de lo que es Reforma, un culto de acción de gracias a las 20:30 horas, un culto presencial, ¿no? Entonces se suspende el culto y o el estudio bíblico o el discipulado, ¿cierto?, el día miércoles, y este día martes, ayudados del Señor, somos convocados a las 20:30 horas para entonces celebrar este culto especial del Día de la Reforma Protestante. 506 años, mucho, ¿no? Mucho, y sigue esto influyendo porque obviamente tiene que ver con la palabra del Señor. Bueno, habrá salmos, himnos, cánticos y por supuesto el sermón de la palabra del Señor y la comunión entre los hermanos. Y el miércoles, que es día festivo, ¿cierto?, no se suspende por esa razón. Así que, y ya el día domingo, habrá Santa Cena. Primer domingo de cada mes, ¿cierto?, tendremos Santa Cena. Así que va a ser una semana bonita, hermano, preciosa en el Señor. Finalizando ya los últimos meses de diciembre, Dios permita que no lleguemos todos derrotados, ¿no? Como que una costumbre llegar todos derrotados. Ojalá termine luego este año, dice. Al final es lo mismo, empieza el año nuevo. No, hermano, lleguemos, ¿cierto?, felices, lleguemos contentos, llenos de planes, llenos de proyectos para la congregación, con un llamado de parte del Señor. Bien, así que esos son los servicios, los cultos. Probablemente haya visita el martes, probablemente tengamos una visita que se ocupe de la predicación, no lo sabemos, eso está por confirmar. Bueno, pero lo principal es que tenemos la presencia del Señor, con eso estamos al otro lado, ¿no? Amén. Ahora vamos a ser despedidos y también, ¿cierto?, conducirnos con la ayuda del Señor también a la predicación. Padre, gracias te damos por este domingo, por este culto, Señor, por cada lectura bíblica, por las alabanzas, por la oración, por la fraternidad cristiana, por el estar aquí, Señor. Son momentos especiales. Se paraliza el tiempo, pareciera, Señor, y no nos damos cuenta cómo el reloj avanza, porque los momentos son distintos acá, en tu casa, en el culto, con los hermanos, reunidos en tu nombre, bajo tu gracia bendita y bajo el consejo siempre de tu palabra. Todo es distinto. Alienta siempre nuestros corazones, Señor, y guarda tu iglesia, eterno Dios. Bendice esta nueva semana que aparentemente será más corta por el feriado, pero que estaremos ahí orando este lunes con tu ayuda, Señor, desarrollando ese espíritu de oración que debe haber en la iglesia, que lo motiva tu Espíritu Santo, que lo ordena tu palabra, Dios mío, y también llevando a cabo este servicio, este culto de acción de gracias, Señor, por cosas históricas, pero que siguen vigentes, como hoy nos ha enseñado tu palabra, principios relevantes que deben ser enseñados, deben ser, Dios mío, levantados porque están inspirados en tu palabra, y que bien hace a la iglesia conocerlos y practicarlos, Señor. Ayúdanos para que podamos también estar presentes y el próximo domingo también. Acompáñanos también ahora a la predicación, Señor, los que podamos estar en ese lugar. Revístenos de tu gracia, de tu poder, danos palabras, Señor. Protege ese grupo de tus hijos, a los niños, a los adultos. Prepara desde de antemano ese lugar, Señor, y
tengamos también en ese lugar un precioso momento de anunciar tu bendito evangelio. Y no nos avergoncemos de tu evangelio, porque es poder de Dios y potencia de lo alto para salvación de todo aquel que cree, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, en esta hora. Ahora despídenos, Dios mío, con tu bendición. Igualmente a nuestros queridos hermanos que tuvieron que conectarse en Facebook, aquellos simpatizantes, aquellos que siguen las transmisiones de la iglesia, de los cultos, que frecuentan estos videos, Señor, bendíceles también a ellos para que puedan ellos congregarse, animarse, Señor, a echar adelante, Señor, sus pies y perseverar en este caminar de fe. Guarda a nuestros hermanos también que por distintas razones no pudieron estar acá. Oramos por ellos para que tú también seas bendiciendo sus vidas. Muchas gracias te damos, Padre amado, tu bendición rogamos y agradecemos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, estimados hermanos, y nos saludamos los que estamos acá.